Confirmado. Bien, ok. Bien, colegas, vamos entonces a dar inicio a lo que viene a ser el procedimiento inmediato para los delitos flagrantes. Ustedes han visto de que en el desarrollo que hemos hecho de la etapa preparatoria, la etapa preliminar y la etapa preparatoria propiamente dicho, dijimos al inicio de que la etapa preliminar se iniciaba con la denuncia, la querella o la acción directa y culminaba de dos formas, con un rechazo ya o con una imputación formal. Hasta ahí teníamos la etapa preliminar. Se imputaba formalmente, ¿no? Comenzaba la etapa preparatoria propiamente dicha, ¿no? De acuerdo a lo que establece el artículo 134 del Código de Procedimiento Penal. Tenía una duración máxima de 6 meses, pudiendo ampliarse, ¿no es cierto? Pero hablemos de los 6 meses. ¿Y cómo finalizaba esa etapa preparatoria? Finalizaba también de dos maneras, o con una acusación por parte del Ministerio Público o con un sobreseimiento. Habíamos hecho la diferencia entre un rechazo que se da en la etapa preliminar y el sobreseimiento. Dijimos que el rechazo tenía la opción de poder ser impugnado, ¿no?, ante el fiscal jerárquico, como así también el sobreseimiento. Pero sus resultados son muy diferentes, que en el rechazo impugnado, en el hipotético caso que el fiscal de distrito confirmaba, ya la víctima tenía una opción de poder reabrir el caso durante un año, ¿no es cierto? O hacer la conversión de la acción y irse a juicio por su cuenta, ¿correcto? A diferencia que en el sobreseimiento, al finalizar la etapa preparatoria, no se dicta el sobreseimiento y si ese sobreseimiento es ratificado, no, por el fiscal de distrito, ya prácticamente queda el proceso archivado. No hay opción a que la víctima podría hacer la conversión de acción, por si acaso. Esa es la diferencia entre un rechazo y un sobreseimiento. Ahora bien, hemos visto también durante el desarrollo de esta etapa y subetapas, que viene a ser la etapa preliminar, hemos hecho el ejercicio mental de que se iniciaba prácticamente el proceso penal ya por escrito, con la denuncia y con la querella, ¿correcto? Y el fiscal dictaba las directrices, no impartía las directrices para el Ministerio Público y ponía bajo control jurisdiccional. Es decir, que hasta ahí todavía el imputado ni siquiera tomaba conocimiento. Después se lo citaba formalmente en su domicilio real y comparecía ante el fiscal de materia para prestar su declaración. Si el fiscal consideraba de que podía seguir gozando de su libertad nomás después de haber declarado, ¿no?, el procedimiento seguía y aún estando en libertad el imputado, podía el fiscal de materia imputar formalmente. Y así se desarrollaba el proceso, ¿no es cierto? Ahora, quiero hacer la diferencia. Ahí también en esa etapa preliminar podía darse de que una vez formulada la denuncia o la querella, la víctima, ¿no es cierto? Supongamos un caso de asesinato, un caso de violación de niño o niña adolescente, automáticamente el fiscal, de acuerdo al artículo 226, sin ni siquiera citarlo formalmente al imputado, expide la resolución del mandamiento de aprehensión, es decir, que solo agarra al imputado, ¿no es cierto?, y se lo pone ante el fiscal de materia, declara, o sea, tiene que declarar y automáticamente imputa ante el juez de instrucción en materia penal. Noten ustedes que ahí estamos obviando lo que viene a ser la etapa preliminar, sino que ya arrancamos netamente de la etapa preparatoria, ¿no? Ese es uno, para que ustedes no se confundan. La otra es que puede darse también el caso de la acción directa o que lo llamamos la flagrancia, ¿no es cierto?, del artículo 230 del Código de Procedimiento Penal. Automáticamente se aprende a esa persona, se lo pone dentro de las 8 horas ante el fiscal de materia, presta su declaración o se abstiene y el fiscal de materia procede a imputarlo formalmente. También hemos obviado lo que viene a ser la etapa preliminar y entramos directamente a la etapa preparatoria. Solamente la etapa preliminar, ¿no?, se da cuando hay denuncia o hay querella, ¿no es cierto? Ya, y comienza la etapa preliminar de los 20 días, después su ampliación de los 60 días. Pero no en los casos de flagrancia, o en los casos de estos que hemos hablado de asesinato, puede ser homicidio, puede ser eh, violación niño, niña, adolescente, incluso una estafa agravada, porque el legislador le da las facultades al fiscal de materia de acuerdo al 226
ya, y que han sido, obviamente, todo esto objeto de muchas acciones tutelares, porque de todo lo que hemos explicado nosotros que va a la letra muerta, ¿no es cierto?, no se ajustaría este ejemplo que estoy poniendo yo de que el fiscal de materia, ni bien se formula una denuncia por violación de niña, niño, adolescente, expide el mandamiento de aprehensión por el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. Porque lo que ha estado haciendo el Ministerio Público no cumple con lo que hemos venido explicando, los dos requisitos del 226, la formalidad, la legalidad formal y la legalidad material. No se reúne, o sea, no reúne, pero hay líneas jurisprudenciales que le han dado carta abierta, ¿no?, para que el Ministerio Público pueda aplicar el 226, y han sido objeto de una serie de, de recursos constitucionales, ¿no? Acciones de libertad principalmente. Entonces, eso como ejemplo, porque seguramente cuando ustedes estén revisando su procedimiento con todas las explicaciones que hemos venido haciendo, van a querer entrar a ese conflicto o se van a confundir. Por eso es que estoy haciendo esta explicación y por eso es que también hemos puesto estas diapositivas del procedimiento inmediato para delito flagrante, ¿no? Entonces, debería darse en ese caso, ¿no?, de acuerdo al artículo 393 bis y siguiente, que un caso de violación, ¿no?, de que sea, pero sí que haya flagrancia, de acuerdo al 230 del Código de Procedimiento Penal, debería darse el procedimiento inmediato, ¿no es cierto? Pero muchas veces no se da porque el tiempo es corto de los 30 días para el Ministerio Público para poder hacer una serie o recolectar indicios, por ejemplo, una pericia, ¿no?, de la menor, ¿no?, de un test de credibilidad y un montón de otras cosas más. O sea, es muy débil. Entonces, ¿qué han hecho los fiscales? Pese a que hay flagrancia, pero han optado por irse por el procedimiento común nomás, es decir, de la etapa preparatoria de los 6 meses, a efecto de que puedan tener mayores elementos y puedan acusar. Pese a que, vamos a ver en este procedimiento inmediato para delito flagrante, le da solamente el legislador 30 días al fiscal para que pueda recolectar y la verdad que es un tiempo muy, muy, muy corto, ¿ya? Entonces, esas explicaciones ya para que sirvan, para que ustedes refuercen todo lo que hemos venido hablando. Y quiero que tomen bien atención lo que vamos a hablar en esta diapositiva del procedimiento inmediato para delito flagrante y para que más o menos ustedes hagan un análisis comparativo con todo lo que hemos avanzado hasta antenoche, ¿ya? Bien. El procedimiento inmediato para los delitos flagrantes, como lo dijimos en el artículo 230 del procedimiento penal, vamos a encontrar los tres presupuestos. Entrarlo al momento de cometerlo y mientras es perseguido por las fuerzas públicas, ¿no es cierto? Entonces, el 393 ya da la procedencia en estos casos, pero también debe cumplir reglas específicas, ¿no? En la resolución, cuando ya está aprendido esa persona, es puesto ante el fiscal de materia dentro de las 8 horas y presta su declaración informativa o se abstiene de declarar ahí, ¿no? Entonces lo que hace es presentar la imputación formal y dentro de la misma imputación formal, el fiscal de materia va, si es que procede, va a solicitar, digamos, o va a ofrecer su acusación también. O algunos fiscales que hacen, presentan la imputación formal y paralelo también lo ofrecen la acusación formal y ofrecen todas sus pruebas, como lo vamos a ver en el desarrollo, ¿ya? Entonces, en esa audiencia, una vez llegada a la audiencia de medidas cautelares, ya se instala la audiencia de medidas cautelares y después se da el procedimiento inmediato para los delitos flagrantes. Entonces, como lo dije, el artículo 230 ya nuevamente se corrobora con el 393, donde dice que cuando el imputado es sorprendido ya o aprendido en la comisión de un delito por flagrancia, ¿no? Entonces, si es contra varios imputados, aquí viene la excepción a esa regla, ¿no? Si es contra varios imputados, solo será posible, dice el legislador, si todos se encuentran en la situación y estén implicados en el mismo hecho. ¿Esto qué quiere decir? Que si se han visto 2 o 3 personas involucradas en el hecho, tienen que estar las 3 personas aprendidas, porque si aprenden a 2 y el otro se da la fuga, ya no se podría dar el procedimiento inmediato para delito flagrante, sino que se van por el procedimiento común.
Ahora, en los delitos conexos, dicen los que estén involucrados otros imputados, no se acumulará al proceso inmediato por flagrancia. ¿Ves? Es lo que más o menos se da el mismo entendimiento de lo que lo estoy diciendo. La idea es tenerlo todo junto para poder irse a un procedimiento inmediato, porque caso contrario se tendría que repetir el mismo juicio, pero para el otro imputado cuando se lo aprenda. En el procedimiento inmediato también, referente al tema de la audiencia, ¿qué es lo que sucede en la audiencia de medidas cautelares? ¿No? Y esto que no sea objeto de confusión para ustedes, por eso yo les pedí su código de procedimiento penal, yo quiero que ustedes me acompañen con el 393, ya, TER, ¿no? Y ahorita vamos a ver el inciso 5, qué es lo que dice con relación a lo que vamos a ver en este punto 1, 2 y 3. En la audiencia oral, el juez de instrucción va a escuchar obviamente al fiscal, después al imputado y su defensor, a la víctima o querellante. Mire usted cómo dice vuelca el orden el legislador. Debería ser acá que en la audiencia oral escucha al fiscal porque es el que imputa formalmente y el que va a acusar, ¿correcto? Posteriormente, sabemos en las audiencias cautelares, lo que hemos venido avanzando es que posterior al fiscal de materia, el que hace uso de la palabra es el abogado de la víctima, ¿no? ¿Ya? Y después de eso, recién ya el imputado y su defensor, ¿correcto? ¿No? Entonces, pero aquí dice, se le escuchará al fiscal, al imputado, su defensor, a la víctima o querellante. Debería ser a la inversa, ¿no es cierto? Ya. Entonces, eso que no sea motivo de confusión, no es que porque se cambie el procedimiento, no. En la práctica se sigue dando la audiencia de medidas cautelares como la que hemos avanzado, ¿ya? Entonces, verificará el cumplimiento de las condiciones de procedencia prevista en el artículo procedente y resolverá sobre la aplicación del procedimiento. Es decir, que va a tocar dos puntos acá. La audiencia de medidas cautelares y el procedimiento inmediato. Si reúne esos requisitos, si están todas las personas aprendidas o si es que es una sola para poder considerarlo el procedimiento inmediato. Ahora, ante la petición del Ministerio Público, ¿no? Una vez pasa la audiencia de medidas cautelares y sobre el procedimiento inmediato, ¿no? Si el juez dice acepta la aplicación del procedimiento inmediato por la flagrancia, en la misma audiencia, el fiscal, ¿no? Lo que va a hacer es solicitar una aplicación de salida alternativa, que es la que vamos a ver posterior. Dijimos, ¿cuáles son las salidas alternativas? Y eso no hay que olvidarse, hay que manejarlo como el Padre Nuestro. Está el criterio de oportunidad arreglada. Está la suspensión condicional del proceso, no de la pena. Muchos confunden suspensión condicional del proceso. La conciliación y el procedimiento abreviado. Cualquiera de esas 4 salidas alternativas también pueden ser consideradas. ¿Cuál es el requisito para todo esto? Que esté imputado formalmente. Es decir, se da la imputación formal, se da la audiencia de salidas alternativas y se da también el procedimiento inmediato. Y nuevamente volvemos acá. Mire usted, dice, si el juez acepta la aplicación del procedimiento inmediato por flagrancia, ¿no? En la misma audiencia, la o el fiscal podrá solicitar la aplicación de las salidas alternativas. Yo creo, a criterio mío, que debería ser también, después de la imputación formal, que pueda considerar las salidas alternativas, ¿no? Y después el procedimiento inmediato. Porque cuando hablamos de procedimiento inmediato es que el fiscal va a acusar en esa audiencia. Pero así lo tiene el legislador. Y esto no es para que incurramos también en un error, sino que se instala en la práctica, se instala la audiencia de medidas cautelares, se define la situación jurídica del imputado, ya se solicita si es que se ve por conveniente la salida alternativa, porque para que se dé la salida alternativa el requisito debe ser que esté imputado formalmente, cualquiera de las salidas alternativas. Y si no hay eso, recién mejor dicho, el juicio inmediato, o sea, el procedimiento para el juicio inmediato. Ese es el orden en que se lleva en la práctica. Bueno, porque muchas veces leen y creen de que el operador de justicia va a seguir al pie de la letra lo que dice el legislador. No. ¿Por qué? Porque dicen ¿no? que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, de esa manera es como se desarrolla. El 2. Si quiere realizar actos investigativos, ¿ya? O de recuperación de evidencias complementarios, solicitará
al juez de manera justificada un plazo, un plazo que no podrá exceder de 30 días. El juez resolverá previa intervención de la víctima, el querellante, aquí estamos bien, y del abogado de la defensa, ¿no es cierto? Entonces analicemos este punto. Es decir, que se llegó a la audiencia de medidas cautelares, se instaló, se ordenó obviamente, seguramente la detención preventiva o las medidas sustitutivas sin importar, entonces el fiscal le dice al juez de que va a pedir un plazo de 30 días para poder presentar su acusación formal. Entonces, si el juez ve por conveniente, ¿no? Siempre y cuando esta petición del fiscal sea justificada, le va a conceder el plazo de 30 días, ¿no? Entonces, dentro de esos 30 días, el fiscal va a poder presentar su acusación, ¿no? Entonces, después tenemos, si considera ya que cuenta con todos los suficientes elementos de convicción, presentará la acusación, ofrecerá y acompañará la prueba en la misma audiencia. Mire usted, esto también debería estar en el punto 2, ¿ya? Y en el punto 3 debería estar ya el plazo, porque primero, si estamos hablando de un procedimiento inmediato, obviamente que se debe dar primero la acusación, ¿no es cierto? Y después ver la posibilidad, si no se acusa, el plazo de 30 días. ¿Ya? Ahora, estas resoluciones que dictan los jueces son inapelables, es decir, que no se puede presentar ningún tipo de recurso, pero no nos olvidemos que nuestra ley es de 1999 y la otra es del 2010, las modificaciones que se han hecho, ¿no? Y la Constitución Política del Estado es del 2009, y en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado establece el derecho impugnativo. Pero como esto es cerrado y dice de que es inapelable, entonces aquí se apertura también, si se ve de que hay violación ya a los derechos del imputado, ¿no? O de la víctima, por último, si ustedes quieren, entonces se apertura o se da la posibilidad para presentar un recurso o una acción tutelar, ya sea de acción de libertad o de amparo constitucional, dependiendo de los agravios que haya sufrido, o sea, los derechos constitucionales, ya sea del imputado o de la víctima, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede apelar. Entonces aquí no estaríamos cumpliendo con el tema del principio de subsidiariedad para irnos a una acción tutelar. Si dice que es inapelable, se apertura automáticamente ya la acción tutelar. Bien. Si el Ministerio Público ha tomado la decisión de acusar en esa audiencia de medidas cautelares, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el Ministerio, la parte civil, como no sabe qué va a suceder, tampoco se va a ir con su acusación. Ahí lo que en la mayoría de las veces dice que el querellante se adhiere a la acusación del Ministerio Público, ¿no? ¿Ya? O acusa particularmente en la misma audiencia. ¿Qué se da a entender esto de que se debe acusar de manera verbal, ¿no? Entonces, no. ¿Por qué? Porque necesita de fundamentación. Y aquí es donde había varias críticas, ¿no? Si el legislador le da al Ministerio Público, ¿no? Que tiene la intención de acusar, le da 30 días para que prepare, ¿no? Su acusación con elementos de prueba para sustentar en juicio, ¿por qué a la víctima se le corta ese derecho? También debería dársele, ¿no? La víctima, si es que no se adhiera a la acusación, dársele un tiempo oportuno, ¿no? Para que pueda formular su acusación particular. Por eso es que aquí prácticamente, por el principio de celeridad y las características que tiene este artículo 393 y siguiente, es que la única opción que le viene a dar, ¿no? Así palpable, es de que se tendría que adherir a la acusación del Ministerio Público, que ya lo tiene. Ahora, si el Ministerio Público pide la ampliación de los 30 días, obviamente que también se beneficiaría la víctima, ¿no? Para que pueda presentar su acusación. Y ahorita vamos a ver que también hay un vacío legal con relación a este 393 referente a la acusación o al plazo que pide el Ministerio Público, ¿no? Entonces, si es así, si se adhiere, la víctima va a tener que agarrar, va a ofrecer y va a presentar sus pruebas de cargo también en esa misma audiencia. Bien, como ya tenemos la acusación del Ministerio Público, supongamos, que la hizo en la misma audiencia de medidas cautelares, y la adhesión de la víctima, entonces lo que se hace aquí es
correr en traslado en esa misma audiencia al imputado, dándole el plazo de 5 días para que ofrezca y acompañe su prueba de descargo. Una vez vencido esto, ya lo que hace el juez de instrucción en materia penal es remitir automáticamente, hacer el sorteo para ver si le toca al juez de sentencia, que es el único acá por los delitos de flagrancia, así sean violaciones, ¿no? Sortea a qué juez de sentencia va a caer y directamente lo remite, ¿ya? Ante el juez de sentencia. Una vez llega ante el juez de sentencia, y el juez de sentencia, ¿qué es lo que hace? Dicta la radicatoria y al mismo tiempo dicta el auto de apertura de juicio oral para que dentro de los 5 días comience el juicio. ¿Me entiendes? A diferencia de que, bueno, los que no han pasado el juicio oral, pero les explico un poquito, a diferencia que cuando en un procedimiento común el Ministerio Público acusa, ¿no? Se va directamente al tribunal de sentencia o al juez de sentencia, dependiendo del cuántum de la pena, y allá ese juez de sentencia o tribunal de sentencia hace el trámite del cual estamos hablando ahorita. Es decir, se corre en traslado primero a la víctima para que presente dentro de los 10 días sus pruebas de cargo, su acusación. Después se le corre en traslado las 2 acusaciones y las pruebas al imputado para que dentro de los 10 días también pueda ofrecer o ofrecer sus pruebas de descargo el imputado, y después se dicta un auto de apertura de 20 a 45 días. O sea que puede fijarse dentro del plazo, digamos, mínimo 20 días o dentro de los 45 días. Miren ustedes la diferencia. Acá son 5 días, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el vacío que encontramos nosotros en este procedimiento inmediato para los delitos flagrantes? Si habíamos hablado de que el Ministerio Público pedía 30 días para presentar su acusación, ¿correcto? Y el juez lo concede. Bien, ¿qué errores cometen algunos operadores de justicia llamados jueces de instrucción? Que cuando el Ministerio Público, vencido esos plazos 30 días, acusa, lo que hacen es remitir directamente ante el juez de sentencia. No, está errado ese procedimiento. Lo que debe hacer una vez acusa a los 30 días es correrle en traslado a la víctima, ¿no es cierto?, para que dentro de los 5 días, ¿no?, pueda adherirse a la acusación o ofrecer su acusación y otros elementos, o proponer otros tipos de pruebas, la víctima. Después de ahí, recién correr al imputado, ¿no?, con el plazo de 5 días para que ofrezca sus pruebas de descargo. Este procedimiento del traslado a la víctima a los 5 días no existe en este procedimiento, pero se debe entender, ¿no?, por el plazo de los 5 días que le da al imputado, ¿ya? Que se le da al imputado, ¿no? Se le debe dar a la víctima. Y una vez el imputado ofrece su prueba de descargo, recién se debe remitir al juez de sentencia para que señale dentro de los 5 días ya auto de apertura para juicio oral. Ese es el procedimiento cuando el Ministerio Público pide los 30 días. Ahora bien, algunos jueces de sentencia, cuando ven que el juez de instrucción penal cometió ese error, ¿no?, de no hacer este trámite del cual estamos hablando, cuando el Ministerio Público dentro de los 30 días ofrece su acusación, llega allá, no dicta el auto de apertura de juicio, lo que hace es dictar la radicatoria y ordena notificar a la víctima para que la víctima dentro de los 5 días acuse o se adhiera a la acusación y ofrezca sus pruebas. Una vez presenta eso, de ahí, con la acusación del Ministerio Público y la acusación de la víctima, corre en traslado al imputado para que dentro de los 5 días el imputado pueda presentar sus pruebas de descargo. Y ahí recién ya hace su trabajo el juez de sentencia, fijando fecha y hora dentro de los 5 días para el juicio oral. La pregunta es, ¿se violentó el debido proceso? Sí se violentó el debido proceso, pero no se causó ningún agravio, porque se le dio la oportunidad a la víctima, los 5 días, y se le dio la oportunidad al imputado también para que ofrezca las pruebas. Entonces, como habíamos hablado en la anterior clase sobre los principios de nulidad, ¿no es cierto? Entonces, para que se anule algo de acuerdo al artículo 17, debe haber un agravio irreparable. Es decir, de que hayan quedado en indefensión ya sea la víctima o ya sea el imputado.
En este caso, si bien es cierto, el juez de sentencia le hizo el favor al juez de instrucción de hacerle ese trámite, ¿no es cierto? No se ha violentado ningún derecho constitucional de ni el imputado ni de la víctima. Entonces, corre y vale. ¿Y por qué hizo el juez de sentencia eso? Para no tener que dilatar el proceso. Es decir, lo que correspondía en derecho, ese juez de sentencia era anular, ¿no es cierto?, esa remisión que ha hecho el juez de instrucción y devolverlo ante el juez de instrucción con la nota de que faltaba el procedimiento que estamos hablando, es decir, de concederle a la víctima los 5 días, que ofrezca o que se adhiera a su acusación del Ministerio Público y recién correr al imputado y después recién remitirlo ante el juez de sentencia. Eso, cuando ustedes se encuentren ante ese problema, aquí ya tienen ustedes la solución, ¿no? Entonces, miren ustedes, ¿qué es lo que saca lo que les decía hace rato? Habíamos hablado de la audiencia de medidas cautelares. Mire ustedes en el artículo 393, en el numeral 5, cómo pone el legislador. Dice, el Ministerio Público, víctima, podrá solicitar la detención preventiva del imputado y es inapelable. Podrá, esto es apelable de acuerdo al 250. Estamos hablando aquí de la audiencia de medidas cautelares, ¿no? Pero ¿por qué no ponerlo esto en el inciso 2, por ejemplo? Porque el 1 determina la flagrancia. En el inciso 2, la audiencia de medidas cautelares. En el inciso 3, el procedimiento inmediato, ¿no es cierto? O más dicho, en el número 3, la salida alternativa, y en el número 4, el procedimiento inmediato de juicio oral. Pero lo pone en el número 5, y esto es lo que algunos colegas ya los hace confundir, que creen que primero se debe dar para el procedimiento inmediato y después recién de último, porque eso aparentaría aquí de darse a la audiencia de medidas cautelares, y no es así, ¿no? Bien, entonces, pero así está el procedimiento y lo estamos aclarando acá, de acuerdo en la práctica que se da. Dice que en la audiencia de medidas cautelares, cuando concurra alguno de los requisitos del artículo 233. Mire usted esa palabra, alguno del 233. Estamos hablando del inciso 1 o del inciso 2, porque hasta cuando había este artículo no había la 1173 todavía. Ahora ya prácticamente ya hay una tipo colisión de norma, donde la 1173 en el artículo 233, como ha sido modificado, se debe aplicar también. Entonces debemos sacar imaginariamente cuando concurran los requisitos del 233, porque ya son 3 requisitos para la detención preventiva. Probabilidad de autoría, ya los riesgos procesales y el plazo si es que corresponde la detención preventiva, ¿no? Entonces, lo otro, la solicitud no podrá ser denegada por el juez de instrucción salvo los casos de improcedencia de la detención preventiva. ¿Qué quiere decir esto? En el hipotético caso que sea un delito del cual, de acuerdo al 232, no proceda la detención preventiva, ¿no? No proceda la detención preventiva, entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer el juez? Darle, obviamente, las medidas sustitutivas del 231 bis. Eso es lo que está queriendo decir acá. En los cuales se impondrán medidas sustitutivas a la detención preventiva. ¿Ven? Ahora, las resoluciones que el juez dictare respecto a los numerales 2, 3 y 4 del párrafo precedente no serán susceptibles de recurso alguno, o sea que no se pueden apelar. Eso ya yo les he explicado hace rato, donde veían ustedes con rojo, ¿no es cierto? Ahora, dentro de esta audiencia de medidas cautelares, también se pueden dar los incidentes o las excepciones de las cuales hemos hablado. Podrán ser planteadas de manera oral por única vez en audiencia. Mire usted, nuevamente lo tenemos al final. Pero debemos entender, si antenoche hemos hablado de las audiencias de medidas cautelares, obviamente, como son incidentes y excepciones y son medios de defensa, entonces, si se va a dar la audiencia de medidas cautelares, lo primero que tiene que tramitarse es el incidente y las excepciones, no después. Entonces, vamos a recapitular todo. Supongamos que estamos en un delito que va a ser de procedimiento inmediato para delito flagrante. Lo pillaron ya en flagrancia, lo recibe el policía, hace su informe de acción directa, con eso pasa ante el fiscal, dentro de las 8 horas, el fiscal le toma su declaración o se abstiene de declarar, obviamente que tiene que estar con abogado, ¿no? Y ahí
fundamenta su mandamiento de aprehensión el fiscal y también formula su audiencia de medida, o mejor dicho, su imputación formal. Y si ve por conveniente de que es flagrante, como estamos diciéndolo, va a presentar también su acusación ya formal, precisamente por el delito que es flagrante. ¿Correcto? Bien, y si ve por conveniente de alguna salida alternativa, también va a hacer referencia a la salida alternativa. Supongamos de que el imputado ya negocia con el fiscal, con su abogado y el fiscal para una salida alternativa, por ejemplo, un proceso abreviado. Magnífico. Entonces, se debe dar la audiencia de medidas cautelares, las salidas alternativas. Y si la salida alternativa del proceso abreviado el juez no lo acepta, ¿no? Entonces, entrar directamente ya al pronunciamiento del juicio inmediato. ¿Correcto? Bien. Ahora, volvamos un poquito para atrás. Una vez se llega ante el juez a la audiencia, lo que si el abogado como medio de defensa tiene incidentes de secciones, tiene que plantear el incidente y la sección. Después darse la audiencia de medidas cautelares. Después de la audiencia de medidas cautelares tiene que darse las salidas alternativas si es que la hubiera y después considerar el juicio inmediato. Eso es lo que realmente corresponde en ese orden cronológico para un procedimiento inmediato para este tipo de delitos de flagrancia, ¿ya? Y esta situación dice que el juez resolverá en la audiencia. Bueno, eso ya lo sabemos, lo hemos visto ya antenoche. Bien, procedimiento inmediato por los delitos flagrantes. Artículo 393, cuarto. Actos preparatorios de juicio inmediato. El plazo de las 24 horas de recibidas las actuaciones, estamos hablando que ya el juez de instrucción en materia penal, una vez recibió la acusación de la víctima y del imputado, y hemos dicho del Ministerio Público de la víctima y el ofrecimiento del imputado, lo remite, ¿no es cierto?, dentro de las 24 horas. Se recibe y el juez de sentencia, como le dije, radica la causa y dicta el auto de apertura del juicio y señala día y hora en un plazo no mayor de 5 días, en base a la acusación pública o particular. Para la realización del juicio inmediato se aplicarán las reglas previstas para el juicio ordinario. Es decir, los que ya han pasado el juicio ordinario, ¿no? Ya saben, ¿no? O los que también conocen, de que se desarrolla como cualquier otro juicio común y corriente. Es decir, se parte de la fundamentación de la acusación, ¿no? Del Ministerio Público y de la parte civil. Se sigue todos los pasos procedimentales hasta que se dicte sentencia. Bajo los principios de concentración y de continuidad que deben ser extendidos como mandato de desarrollar los procesos en orden cronológico de manera ininterrumpida hasta su conclusión. Estos juicios, como son cortos y siempre por el factor tiempo tienen 4 o 5 pruebas al Ministerio Público, estamos acostumbrados a ver 15, 20, 30, 40 medios probatorios, no. Como son cortos, en 2 días o 3 días máximo, se termina un juicio por los delitos de flagrancia. El artículo 393 ya establece de que el juez, una vez finalizados los alegatos de las partes, va a dictar una sentencia, ya sea una sentencia condenatoria o absolutoria, y va a dar la lectura inmediata en la misma audiencia. Quiero explicarles esto. Si ustedes ven el artículo 361 del Código de Procedimiento Penal, establece 2 procedimientos. Uno para un juez de sentencia, ¿no? Y el otro para el tribunal de sentencia. El juez de sentencia no puede deliberar, porque deliberar quiere decir irse a su despacho ya y discutir con los otros 2 jueces técnicos, que viene a ser el tribunal de sentencia. El juez de sentencia es uno solo. Entonces, termina el juicio con sus alegatos conclusivos, inmediatamente debe dictar ya sentencia. En esa misma audiencia de manera oral, de todos sus apuntes que ha venido haciendo, de todo lo que ha visto y todo lo que ha escuchado, ¿no? A diferencia de un tribunal de sentencia, obviamente que no se va en los delitos de flagrancia, que lo que hacen, agarra, ingresan, deliberan, de allá salen, y si el caso es complejo, ¿no? Agarran, dicta la parte resolutiva y fijan audiencia para 3 días posteriores para dictar la sentencia en su integridad, o sea, las partes considerativas. En este juicio inmediato no hay ese trámite, es directamente, termina el juez de sentencia y dicta la sentencia.
y se imprime la sentencia y se la debe entregar a las partes, ¿no? Entonces, como sabemos que la secretaria no está en ese momento typeando, todo se graba, se dicta la sentencia, todo, y después dice la audiencia concluido, no, se le va a notificar a las partes para, con la sentencia una vez esté transcrita, a efecto de que le corre el plazo del recurso de apelación restringida, los que se vean agraviados por la presente sentencia. Listo, y ahí termina la audiencia de este juicio inmediato para los delitos flagrantes. Bien, ¿hay alguna pregunta con relación a esto, colega, para que pasemos a las salidas alternativas? Díganmelo para que lo aclaremos ahorita, a ver. ¿O está claro todo ahí? Hola, doctor, buenas noches. ¿Cómo está, doctora Jimena? Bien, doctor, Escucho, buenas noches. doctora. Mi pregunta, doctor, para los delitos de narcotráfico, ¿es el mismo procedimiento? Porque se basan en el tema de la acción directa. Los delitos son flagrantes generalmente. Sí, doctora. Para todo lo que son flagrantes, el único requisito es de que estén todos juntos los que son involucrados. Si es que en un delito de robo agravado, de asesinato o de narcotráfico, no se encuentra a todos en la flagrancia y hay otros que están por ahí sueltos, no se da la flagrancia, se da el procedimiento inmediato. Por eso hay que leerlo cuidadosamente el artículo 393 bis y siguiente. ¿Me entiende? Porque como yo le he venido explicando, medio que confunde un poco, ¿no? Entonces hay que analizarlo cuidadosamente. Pero mayormente pues son los delitos de narcotráfico por los que se van a este tipo de juicios inmediatos. Igual que los delitos por la pandemia, doctor, igual que los de al infringir los decretos del COVID, ¿no? A ver, eso lo hemos discutido hartísimo hace cuando recién se dio, entre varios colegas, incluso han sido objetos de cuestionamiento en diversas disertaciones que hemos dado. Y bueno, y esto fue motivo para que algunos fiscales, amigos, jueces, medio que se molesten un poco, pero a veces las verdades duelen, ¿no? Y aquí no estamos nosotros para poder agarrarse el dueño de la verdad. De acuerdo al análisis que nosotros hemos hecho, ¿no? Es de que cuando empezaron a aprenderlos a todos, digamos que salían a la calle y los cautelaban por el 216, si no me equivoco, ¿no? Era delito, a ver, permítame un ratito para 216. Sí, delitos contra la salud pública, ¿no? Entonces, no había el tema de la flagrancia ahí. Ahora, esta persona que salió de su casa incumpliendo el decreto supremo, ¿no? Entonces, lo que cometía era prácticamente una infracción, no un delito. Porque para que se considere delito, su conducta debe subsumirse a este inciso 1 del 216, dice que a ver, delitos contra la salud pública. Incurrirá en privación de libertad de 1 a 10 años el que propagare enfermedades graves o contagiosas u ocasionar epidemias. La pregunta es, el verbo rector acá prácticamente identifica de que esa persona no tendría que haber estado infectado con el COVID. Una persona, por ejemplo, supongamos y que ni Dios lo quiere, que usted está, digamos, con el COVID-19 y ya tiene la certificación y ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ir y estar aislada en su casa, ¿correcto? Si usted sale de su casa, qué sé yo, a la venta, se va a tomar un helado, a comprar una hamburguesa, porque supuestamente está medicada, usted está cometiendo este delito, el inciso 1 del artículo 216, ¿no? ¿Por qué? Y de manera dolosa, porque a sabiendas que está con ellos, usted está saliendo, ¿no? Entonces, es la única forma que se subsume ya ese tipo penal, esos hechos a este tipo penal. Pero si la persona no está con el COVID, no había por qué. Por eso es que hemos cuestionado bastante hasta que se pronunciaron de Sucre,
¿no? Y ahí ya buscando, también hemos visto un auto supremo que había referente al resultado de este tipo de delito, ¿no? Entonces, ahora, y preguntaban qué es lo que pasaba con esas personas que se han sometido, a ese procedimiento abreviado y que se les ha dictado sentencia. Como esa sentencia ejecutoriada, el único camino que les sale es que vayan y se hagan una prueba, ¿no? Donde demuestren que ellos nunca han tenido COVID, ¿no es cierto? Y con esa prueba presentar la revisión extraordinaria de sentencia y esa sentencia se va a anular. No hay otro camino, porque ya están prácticamente van a quedar en el rehab ahí, ¿no es cierto? Y por eso es que ya no se han dado todas esas aprehensiones y todo eso, porque incluso fue objeto de mucha extorsión psicológica para muchas personas por temor a no estar en la vía, mejor dicho, en las redes sociales y todo que estaba siendo cautelado, ¿no? Entonces, ¿qué han tenido que hacer para poder agarrar y que no los imputen, ¿no? O sea, para que la policía no le pase al Ministerio Público. Lo tomaban como un simple arresto. Lo correcto era que los arreste por 8 horas y luego soltarlos, ¿no? ¿Ya? Y la otra era de que el tema del vehículo sí o sí tenía que quedarse por el cumplimiento del decreto supremo hasta que se cumpla la cuarentena y pagar la multa. Y aquí también hubo otro problema. Pagaba la multa, pero también como lo llevaba a un garaje particular, tenía que pagar 10 bolivianos diarios. Imagínense qué tiempo ha durado la pandemia, son 2 meses. Entonces, las personas que van a ir a recoger su vehículo, ya, van a pagar, a ver, saque usted a 10 pesos o 15 pesos por día, ¿no? Entonces, ¿cuánto se le iba a hacer el tema del garaje del vehículo? Entonces, ¿la multa para qué era? O sea, si están pagando la multa por haber infringido, o sea, el tema del vehículo, ya no correspondía el tema del garaje. Aparte de eso, que no les dejaban sacar a muchos ni siquiera la batería, porque también se frega la batería en el vehículo. Y han habido casos así, doctora, pero gracias a Dios eso ya terminó, ¿no? Ya no hay. ¿Alguna otra pregunta, colega, con relación a lo que hemos avanzado ahora? ¿O tiene otra, doctora Jimena? Ya. Entonces vamos a pasar al... ¿Hay alguna otra doctora? Dígame, dígame. La vi ahorita que creo que activó su micrófono. Doctora Jimena. Sí, sí, doctor. Es que aquí en La Paz se está llevando audiencias con medidas cautelares, específicamente a casos donde les encuentran en lenocinios, eh, en bares abiertos y los detienen a todos y los meten Ya, directamente a celdas policiales, los imputan y van a medidas cautelares, doctor. ya. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer, doctora, si algún día le toca un caso de eso? Primero, ya, los pueden cautelar, ya está bien. ¿Y qué van a hacer? La única forma de cautelarlo es por ese artículo 216, inciso 1. Ahora, la pregunta es, ¿se ajusta o no? No se ajusta. Entonces, el Ministerio Público, al principio, ¿no es cierto?, de legalidad, al principio del debido proceso y el de objetividad, debe tener ya pruebas contundentes o indicios contundentes, ¿no es cierto?, para poder imputar formalmente por ese ilícito penal. ¿Qué hemos hablado? Por eso es importante, ¿no? Hablar o conocer el tema, el principio de tipicidad, el principio de taxatividad, el principio de última ratio, el principio de legalidad. Eso ustedes ponen en Google y les va a salir libros completos de estos principios. Entonces hay que estudiarlo. El principio de tipicidad, dijimos, a ver, ¿qué es la tipicidad? La tipicidad es la adecuación de la conducta de una persona al tipo penal. ¿Qué hemos dicho al inicio? Dijimos de que el legislador crea la figura ya penales o la figura jurídica. O sea, dice qué tipo de hechos van a ser considerados delitos. ¿No es cierto? Bien, ¿el fiscal qué hace? El fiscal adecúa la conducta, ¿no es cierto?, al tipo penal. Esa es su función del fiscal. ¿Y quién es el que dice si hay o no hay tipicidad? Es el juez. Para eso está el control jurisdiccional. Por eso que en las audiencias de medidas cautelares son atacados el inciso 1 del 233. Es decir, que si no hay probabilidad de autoría, ¿por qué? Porque no se subsume la conducta de esta persona imputada al tipo penal. ¿Me entiende? Entonces, si no hay tipo penal,
No, no hay inciso 1 del 233. Y si no hay inciso del 233, el juez dicta en audiencia libertad irrestricta o libertad pura y simple, como llaman algunos jueces. Y listo, se acabó. Es lo que correspondería. Pero el arresto, sí o sí, debería darse en esos casos que usted me está diciendo de que se encuentran personas reunidas y todo eso, ¿no? Ahora, otra más. Otra, a ver, la policía ha estado cometiendo también allanamientos de domicilios. Estamos hablando de los domicilios particulares, ¿no? Todos conocen que el domicilio de una persona es inviolable, ¿correcto? Excepto en delitos ya de cuando hay flagrancia. Pero ¿cuándo hay flagrancia? Cuando la persona está cometiendo un hecho delictivo, ¿no es cierto? El estar reunida 5, 7, 8 personas ahí, ¿no? Tendría que tener toda la certeza el fiscal de materia de que ahí hay personas que están ya infectados con el COVID para hablar de flagrancia, ¿no? Para hablar, pero es que estas si todas están sanas, ¿será que había flagrancia? No hay flagrancia, no hay, entonces no se puede, ¿no? Ingresar a un domicilio así nomás. Ahora, esos lugares públicos, todos sí, porque hay una prohibición de que no pueden funcionar, ¿correcto? ¿No? Entonces, es así como se ha venido desarrollando, pero hay mucha tela por cortar con eso. Entonces, doctora, si algún día le toca un caso de esta naturaleza, usted allá en La Paz, lo que tiene que hacer, si usted va a ir a la audiencia, es en la audiencia, antes que se instala la audiencia de medidas cautelares, cuando el juez dice, muy bien, se concede la palabra al fiscal de materia para que fundamente su imputación formal. Ahí habla la doctora Jimena con carácter previo, señor juez, sí, abogada. La defensa de Pedro de los Palotes va a presentar un incidente de nulidad de imputación formal, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y por qué argumentos usted va a agarrar a hablar? Y podría también hacer lo que, bueno, muchos colegas están diciendo con relación a una excepción de falta de acción, porque no fue legalmente promovida, ¿se acuerda? El 308, inciso 4, ¿no? Podría haber también esa posibilidad, pero hay que ver cómo lo va a plantear usted. El 308, sí, el inciso 3, perdón, falta de acción, porque no fue legalmente promovida o porque existe un impedimento legal para proseguirla. Entonces, depende estos dos presupuestos, cómo usted lo mueve referente al tema de la atipicidad, en otras palabras, ¿no? O de la falta de tipicidad, porque una cosa es la atipicidad y otra cosa es la falta de tipicidad. La atipicidad es que cuando un hecho no encaja en ninguno de las figuras ya penales, no encaja. Y si queremos que encaje, estamos violentando el principio de legalidad o estamos utilizándolo por analogía. Y la analogía dijimos que para perjudicar al imputado no se da porque violenta el principio de legalidad. ¿Correcto? Entonces eso es por atipicidad. Y por falta de tipicidad es porque la conducta del imputado, si bien es cierto medio que se parece, ¿no es cierto?, a la cual ha sido imputada, pero no reúne todos los requisitos. A ver, ¿cuáles son los elementos de un delito? Acción, tipicidad, ya, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Y si falta algún elemento, no hay delito, principalmente la tipicidad. ¿Y qué es la tipicidad? La adecuación de la conducta al tipo penal. Entonces, hay que ver todo eso, doctora, y usted puede presentar incidentes y excepciones en esa misma audiencia que son medios de defensa. Si el juez, como ya tiene una línea, puede que le rechace, pero usted va a presentar el recurso de apelación, ¿no? Y una vez presentado el recurso de apelación, si el auto de vista ratifica dándole la razón a la juez, usted tiene la acción de libertad y con seguridad que lo va a ganar. ¿Ya? Gracias, doctor. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta, coleguita? ¿O pasamos a la otra diapositiva? Doctor Lara, si gusta, córtelo esto y arrancamos de nuevo para la salida alternativa. Y debió cortarla ante las preguntas, ¿no? Era, ¿no? Se olvidó lo que dijo el doctor Mario, usted. No, interesante. Córtelo y aquí arrancamos con la salida alternativa para que no sea muy pesado.